hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta reunión para anunciar el Evangelio. Ustedes saben que en pocos días el mundo cristiano va a festejar la Navidad, vamos a celebrar todos la Navidad. ¿Qué quiere decir Navidad? Nacimiento. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, ese evento que ocurrió hace casi 2000 años en el que Jesús nació en un pesebre en Belén. Y nos enseña la Biblia que ese niño era Dios hecho hombre. Y vamos a festejar ese momento, en pocos días, un evento que cambió para siempre la historia, porque nosotros contamos año 2022 después de Cristo o años antes de Cristo, ¿no? O sea que el nacimiento de Cristo cambió para siempre la historia, y también nuestras historias personales. Cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, también Él cambia nuestras historias personales. Y por eso pensaba también cómo nos estamos preparando para este tiempo, ¿no? de Navidad. ¿Cómo nos estamos preparando para celebrar la Navidad? Bueno, ojalá que nos acerquemos más a Dios. Es un tiempo para acercarnos más a Dios, para buscar. Y hoy se va también a anunciar el Evangelio, esta buena noticia de salvación que dice que Dios quiere salvar a todos los que se arrepienten, Dios le da la vida eterna. Y vamos a escuchar este mensaje esta noche, esta mañana, pero vamos a cantar una canción primero, que es un coro que dice: de tal manera me amó. Hoy en la cena, en la reunión de más temprano, escuchábamos que el pastor leía Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y este coro dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Él no se guardó nada, entregó todo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Podemos decir, como dijo también María: te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, porque tú eres mi Salvador. Dijo cuando el ángel le anunció que de su vientre iba a nacer el niño Jesús. Así que vamos a cantar este coro. Dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta la muerte fue porque Él me amó. Estamos de pie.
te seguiré porque el Señor nos invitó a seguirlo. Y ojalá hoy también muchos se sumen a seguir a Jesús. Hay otro coro que vamos a cantar que dice: tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Estamos contando un poco el testimonio de cada uno, ¿no? Nuestra historia con Jesús. Y también puede ser tu historia, como decíamos al principio. Si solamente le des el corazón a Cristo que te está buscando y quiere entrar a tu vida. Dice: tu nombre levantaré, el nombre de Cristo, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Bajó del cielo para mostrarnos la luz. Y hay un texto, que voy a leer, está en Isaías capítulo 9, versículo 1, que dice, hablando de luz justo, dice: aunque tu gente viva, es una palabra del profeta Isaías, capítulo 9, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Y esto fue siglo después interpretado por Mateo y lo aplicó a Jesús, ¿no? Él es la luz, Jesús es la luz que viene para disipar todas nuestras tinieblas, toda nuestra oscuridad que está en nuestro interior, ¿no? Él saca todas nuestras oscuridades cuando le abrimos el corazón, porque Él es la luz que nos ilumina. Desde el cielo a la cruz vino, desde el cielo a la cruz, y mi deuda a pagar. De la cruz a la tumba, de la tumba a su trono, tu nombre levantaré. Cantemos este hermoso coro.
Le voy a pedir a Pastor Vicente si puede orar antes de darle lugar a nuestra hermana Fernanda que va a compartir la palabra de Dios. Oremos. Señor, qué hermoso lo que estamos cantando, porque es la experiencia que vivimos los que un día nos hemos arrepentido frente a la cruz de Cristo por fe y hemos pedido perdón al Señor. Él hizo cambiar mi odio en amor. Cuánto odio que hay en el mundo, Señor. Y según tu palabra va a crecer cada vez más. Pero por el Evangelio, esa noticia gloriosa que nos trajo Jesús desde el cielo, que Dios nos ama. No importa el odio que esté en cada corazón esta mañana. Dios nos ama. Y Jesús murió en la cruz para cambiar ese odio en amor. No en amor pecaminoso, no una vida retocada, una nueva vida con el amor de Dios, ese amor infinito que no tiene fin, no tiene límites. Te pedimos por nuestro querido hermano Fernando que le bendigas y le tomes en tus manos para que él pueda ser tu portavoz, que tú nos hables por medio de él. Bendice este mensaje, bendice a todos los que estamos aquí. Si hay alguno sin Cristo que pueda oír tu voz en su corazón, y también por la web, para que quizás muchas almas puedan escuchar tu palabra y tu voz llamando a su corazón. Ponemos esto en todas tus manos, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos, y también a todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes, que van a ver este mensaje. Muy buenos días, y quisiera comenzar en esta oportunidad con una meditación acerca de un término que, miren, en los últimos días me causó bastante indignación la forma en la que se lo utiliza, ¿sí? Porque estamos en Argentina, ¿no? Un país futbolero por tradición. Y lamentablemente se está utilizando este término de una manera muy poco seria y verdaderamente muy irrespetuosa. Y me refiero al término Mesías, ¿sí? Al término Mesías. Todos aquellos que estamos viendo lo que está pasando actualmente, por ejemplo en el Mundial, nos damos cuenta que quizás en los relatos se utiliza este término de una manera totalmente inapropiada, ¿sí? Para lo que estamos viviendo y para lo que realmente significa esta palabra. Así que quisiera que habláramos sobre esto, sobre el significado de esta palabra, sobre el significado del Mesías, de la palabra Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Para comenzar. Enviado. Ungido significa más propiamente dicho, sobre todo en el idioma original, ¿no? En el que se escribió y que se comenzó a utilizar este término, que lo encontramos en el Antiguo Testamento principalmente, y su equivalente en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento es Cristo, ¿sí? Justamente, y también justamente como se trata no de un nombre, sino de un título, se debería escribir el ungido, ¿no? O el Cristo, ¿no? Como figura en algunas versiones antiguas, que más adelante se tradujo como Cristo simplemente, ¿no? En vez de el Cristo. Pero bueno, para entender el significado de esta palabra, tenemos que entender y ver cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver algunas cositas simplemente para comenzar a verlo. En el Antiguo Testamento, que es a donde se narra el Antiguo Testamento, son los primeros libros de la Biblia, no la primera parte de los libros de la Biblia, en los que se narra la historia del pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento se utilizaba este término para designar a las personas que eran elegidas por Dios para realizar algunas tareas específicas y especiales, ¿no? Eran ungidos justamente, como lo dice esta palabra, como significaba esta palabra, con aceite para hacer estas tareas. Y encontramos tres clases de personas que fueron ungidas para tareas especiales en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, a la primera clase de ellas que se nombra, está en Éxodo capítulo 40, versículo 15.
Podemos leer el 13 para que se entienda un poquito mejor. Porque se está ordenando el sacerdocio para el pueblo de Israel. Y el versículo 13, Éxodo 40, 13 dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirán las túnicas. Y nuevamente aparece esta palabra: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así que a la primera clase de personas a las que se les ungía era a los sacerdotes. A la siguiente clase de personas vamos a ver en Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 16. Que dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Está hablando, o sea, el que está hablando es el profeta Elías, ¿no? Que unge en ese momento a Eliseo como su sucesor en el cargo, ¿no? En la función de profeta del pueblo. O sea que la segunda clase de personas que encontramos es a los profetas. Algunos profetas, justamente los que tenían esta tarea especial, ¿no? De profetizar como lo hizo Elías, también Eliseo. Y el tercer caso es en el caso de los reyes. ¿Sí? Vamos a ver en 1 Samuel, ahí cerquita, en los libros anteriores, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, encontramos, por ejemplo, la unción de Saúl como rey de Israel. 1 Samuel 10, 1. Bueno, que dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y más adelante en el mismo libro, 1 Samuel 16, también encontramos la unción de David. Ahora no la vamos a buscar. 1 Samuel 16. Todas las profecías entonces del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento nos habla de esto, ¿sí? De esta promesa acerca de un Mesías que vendría, un ungido, ¿sí? Un Mesías, como ya dijimos, ya hablamos del significado de esta palabra, que sería no simplemente un sacerdote más, no simplemente un profeta más, no simplemente un rey más, sino que sería un sacerdote supremo, un profeta supremo y un rey supremo. Sí, esa era la expectativa que tenía el pueblo de Israel, alguien que viniera a restaurar la gloria del reino de David, decían ellos, ¿no? Porque era justamente descendiente de él, pero en realidad querían la gloria de Israel, ¿no? Ellos esperaban esto. Por eso, cuando se aplicaba este término, ellos respondían con una gran expectativa, ¿no? Cuando se hablaba del Mesías. Justamente ellos tenían una esperanza en que viniera y apareciera esta persona que los redimiría, que los haría volver a surgir de entre las cenizas de lo que fue un pueblo que fue deportado, esclavizado, sometido después por el Imperio Romano, y que ellos estaban con muchas ansias esperando la llegada de este Mesías. Eso hablamos de los tiempos en los que ya el Señor Jesús estaba vivo. Por eso se entiende, por ejemplo, la expresión que encontramos, vamos a ir al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 41, cuando algunos discípulos de Juan el Bautista, que era un profeta, como dice la escritura, abrió el camino para el Señor Jesucristo, ¿no? Pero Juan 1:41 dice así. Bueno, podemos leer el 40 también, disculpen, pero así se entiende un poquito más. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Después la historia la conocemos, pero ellos estaban a la espera de esto. Después vamos a ver más bien la historia. Ellos en el mismo momento dejan todo
eran trabajadores, pescaban, no estaban pescando, eran pescadores, y siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque lo habían encontrado. ¿Sí? Habían encontrado al Mesías del que hablaba la Escritura. Como vemos acá reflejado, dice, hemos hallado al Mesías. ¿Sí? Y entonces ellos dejaban todo y le seguían, porque era enorme la expectativa que tenían. Era tan importante esta promesa del Mesías, ¿no?, para el pueblo de Israel, que por ejemplo todo el Evangelio de Mateo, si bien todos podemos encontrar enseñanzas preciosas en este Evangelio, fue especialmente escrito para revelar justamente a Jesús como el Mesías que habría de venir. ¿Sí? Eso era una revelación al pueblo de Israel. Por eso en este Evangelio, en todo el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos frases frecuentes que dicen el cumplimiento de la profecía, como está escrito, ¿no? Y cosas similares, ¿no? Frases similares que nos atestiguan de que estaba haciendo el cumplimiento, la vida de Jesucristo había sido el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Israel en años anteriores. Pero no solamente los judíos lo esperaban. Y ahora vamos a trasladarnos, acá estábamos en Juan, vamos a ir un poquito más adelante, en Juan capítulo 4. Creo que ya entendemos bien el significado de lo que es esta palabra, ¿no? Y ahora sí se nota el contraste, lo vano, lo molesto que resulta a los oídos cuando se lo utiliza mal, ¿no? La indignación que puede producir en un verdadero hijo de Dios cuando escucha esta palabra mal utilizada. Y vamos al capítulo 4 de Juan, porque ahí encontramos un encuentro del Señor Jesucristo, de que él solía tener mano a mano con las personas, y en este caso con una mujer. Vamos a leer el versículo 25, pero para que podamos entrar en contexto, más o menos les comento cómo era el tema, ¿no? El Señor Jesús había llegado después de atravesar toda una región, como sabemos que allá en la tierra desértica, y cansado se sienta al costado de un pozo, ¿no? Un pozo de agua. Mientras sus discípulos van en busca de comida, él se queda ahí esperando y aparece una mujer. Esto era en horas del mediodía, la hora sexta, dice el relato. Aparece una mujer buscando agua, ¿no? Y empieza a conversar con el Señor, con Jesús, y llega a este punto, ¿no?, en el que después de algunas revelaciones sobre la vida personal de la mujer, en la que ella se da cuenta, y ella dice, en versículos anteriores al que vamos a leer, dice, tú eres profeta, tú debes ser profeta, Señor, ¿no? Piensa, porque él le revela su vida, ella piensa que él es un profeta, que puede conocer las cosas que no le habían sido contadas, ¿no? Que puede conocerlas por revelación divina. Pero él le dice algo más, ¿sí? Esto es una de las grandes declaraciones del Señor mientras estuvo en la tierra. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 25. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí? Una tremenda declaración del Señor que, si nosotros leemos los evangelios, encontramos que solamente una vez más se revela de una forma tan abierta, ¿no? Cuando, por ejemplo, cura al ciego de nacimiento, y después, tal vez ante Pilato, ¿no?, cuando le dice, tú lo has dicho, ¿no? Pero son pocas las veces en las que el Señor habla con tanta claridad, ¿no? Acá le dice directamente, yo soy el que habla contigo, cuando ella hace referencia al Mesías. ¿Cómo puede ser entonces, ¿no?, que tanto judíos como samaritanos, porque ahora tenemos que explicar, ¿no?, qué eran los samaritanos en este tiempo? Bueno, eran de una ciudad, Samaria, ahí cercana, al lado, ¿no?, de la zona donde estaba el resto del pueblo de Israel, pero en el tiempo había sido parte del reino de Israel, la capital incluso de uno de los reinos, ¿no?, de los que se había dividido, del reino del norte. Pero cuando esta ciudad fue conquistada, ¿no?, cuando este reino cayó, los conquistadores hicieron algo muy usual en aquel tiempo, que era reemplazar la población, ¿no? Ellos lo que hacían era sacar a todas las personas que vivían en un lugar, poner gente nueva, como para borrar de una vez por todas la cultura y apaciguar cualquier rebelión o cualquier otro signo de rebeldía que puede haber, ¿no?, el resurgimiento de algún foco de resistencia. Eso era lo que buscaban ellos con este reemplazo de gente. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, como sacaron a muchos, pero no sacaron a todos, lo que se formó ahí fue una raza mixta, ¿no?, entre judíos que habían quedado, que conocían de las promesas, del testimonio, de todo lo que era la ley, y los nuevos que ingresaron. Entonces, si bien ellos conocían de las promesas, eran despreciados por los otros que se consideraban a sí mismos
israelitas puros. ¿No? Por eso estaba esa tensión entre estos pueblos, el pueblo samaritano y el pueblo judío, propiamente dicho, los que habían vuelto del cautiverio. Pero bien, entonces, ¿por qué ellos conocían? Bueno, ya dijimos, no conocían porque conocían las promesas. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en el Evangelio Samaritano, ¿no? en los libros que ellos aceptaban como ley, ellos no aceptaban, por ejemplo, a todos los profetas, ellos aceptaban solamente el Pentateuco. Así que encontramos en el Pentateuco, por ejemplo, en los primeros 5 libros de la Biblia, cuando digo Pentateuco me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos allá, ahí, raíces de esta promesa. Sí, no, ya vimos que había algunas, y si nos referimos, por ejemplo, incluso en el primer libro de la Biblia encontramos referencias a esta promesa de una redención futura. ¿Sí? Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios promete la redención de la raza humana a Adán y a Eva, del huerto del Edén, y también más adelante, ¿no? Génesis capítulo 49, por ejemplo, ahí encontramos también otra promesa de que nunca va a pasar, nunca va a faltar aquel que redimiera a los elegidos de Dios. Pero bueno, ahora que ya entendimos bien lo que significa el término Mesías, ¿no? Y quiénes lo estaban esperando, porque ahora vamos a volver sobre esta historia para el final, para finalizar. Dijimos que en el Antiguo Testamento estaba plenamente explicado y se trata justamente, constantemente de esto, ¿no? De la promesa de un Redentor futuro. Y a este Redentor futuro se lo llamaba de muchas formas y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías acerca de este Redentor futuro. Él lo llamaba el siervo de Dios. ¿Sí? Y vamos a ir al capítulo 53. Podemos, la verdad, realmente elegir cualquier pasaje del libro de Isaías, ¿sí? Porque es precioso y todos nos hablan muy claramente. Pero vamos a ir, porque el tiempo es breve, al capítulo 53. El tiempo es corto para desarrollarse, así que vamos a tomar algunos versículos de este capítulo que conocemos tan bien, todos aquellos que ya somos hijos de Dios, pero para los que no, y escuchan también por primera vez este mensaje, nos va a hablar justamente de esa promesa, ¿no? Y de esa realidad que se consumó con Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Vamos a leer desde el versículo 1, pero vamos a empezar a aplicar a partir del versículo 4. Leemos, dice 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecido en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Estos primeros versículos nos hablan de cómo en muchos casos es vista la vida de Jesús, ¿no? Desde el aspecto, desde la humanidad, ¿no? Desde el aspecto humano, desde el humanismo, podemos decir. Porque hoy en día, y el otro día lo comentábamos con los adolescentes en este retiro que tuvimos, no hay ningún historiador serio que niegue la existencia, ¿no? De Cristo, de Jesús, mejor dicho. Por eso lo llaman así, Jesús. Pero a partir de ahí empiezan las conjeturas, ¿no? Sobre quién fue Jesús. ¿Fue un líder espiritual? ¿Fue un político? ¿Fue una persona un rebelde, ¿no? Que levantó al pueblo de Israel? ¿Quién fue Jesús? ¿No? ¿Cómo lo reconocen como el Hijo de Dios que vive en este mundo? ¿No? La mayoría, si bien reconoce su existencia histórica, no reconoce que sea y que haya sido este Mesías del que nosotros hablábamos. Y acá encontramos entonces en la primera parte de este pasaje que leímos en Isaías la visión que puede tener el mundo, ¿no? Hablaba también Rodrigo del nacimiento, ¿no? Y si bien todo el mundo occidental al menos recuerda este nacimiento y lo llevan a cabo, ¿no? A través de distintas celebraciones, no todo el mundo le da la dimensión real que tiene esto, ¿no? Que es a Dios naciendo en la forma de Jesús para acercarse a la humanidad, ¿no? Como decía el Señor cuando comenzó su ministerio en esta tierra, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado, ¿no? Es Dios viniendo hacia el hombre, lo contrario de lo que significa la religión, ¿no? Que es el hombre intentando ir hacia Dios, ¿no? Para que esto pueda ser una realidad, tendría que ser al revés, ¿no? Que el Dios voluntariamente se acercara hacia el hombre.
Pero acá encontramos cómo el hombre puede llegar a ver a este Jesús, ¿no? De una manera sin atractivo, como una persona que vivió en una época histórica, que llevó adelante todo un movimiento, pero que sin embargo terminó en quebranto, como dice acá, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Muchos lo toman a Jesús de esta manera, ¿sí? Pero no así Dios, ¿sí? Como vamos a leer ahora a partir del capítulo del versículo 4, que acá nos revela como una mirada de Dios hacia este siervo sufriente que nos muestra Isaías. Dice, ciertamente, ¿no? Como diciendo, pero en realidad, ¿no? Porque así lo están viendo ustedes, pero no, ciertamente, o sea, realmente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que estas palabras no las podemos leer sin que se nos haga un nudo, ¿no? Realmente de corazón. Pensar que Dios mismo se humanó y vino a esta tierra y murió por nosotros, realmente nos rompe el alma, ¿no? Nos tira al piso donde delante de su presencia caemos y no podemos más que rendirnos delante suyo. Por eso utilizamos muchas veces este pasaje para la adoración, ¿no? Pero también nos habla mucho acerca del sacrificio que él hizo. Dice él, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y creo que todos habían pasado, ¿no? Por alguna etapa en nuestra vida en la que estuvimos en rebeldía, en cierta rebeldía, ¿no? Ya sea ante la autoridad más cercana, tal vez nuestros padres, ante alguna forma de vivir, ¿no? Y esto sirve también para los adolescentes, para los jóvenes que tal vez atraviesan esta etapa, ¿no? En la que parecería que con cierta ingratitud, ¿no? Se plantan delante de los padres, ¿no? Sin reconocer tal vez el esfuerzo que los padres hacen para que los hijos tengan todo lo necesario, ¿no? Y sin embargo se rebelan. Pero no solamente habla de este tipo de rebelión, sino de la rebelión ante Dios, ¿no? Como nos narra, por ejemplo, el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Que nos habla del juicio de Dios sobre la humanidad y que nos muestra como el hombre, teniendo delante de sus ojos la creación que daba testimonio de Dios por sí misma, se revela, ¿no? Decide rebelarse. Una cosa que nosotros no podemos entender, pero el hombre decide no creer en que Dios hizo todas las cosas, sino que se envanece en sus razonamientos, ¿no? Dice Romanos, y su necio corazón fue entenebrecido, como consecuencia de esto, ¿no? De envanecerse en sus razonamientos. Entonces, esa rebeldía se paga con un corazón entenebrecido. Miren lo que dice hay nada más en Isaías 43:25 acerca de esto, de las rebeliones. ¿Quién más que el Señor Jesucristo puede entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de rebelión. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sí, qué hermosa promesa que tenemos todos aquellos que sentimos realmente que alguna vez nos rebelamos, ¿no? Delante de Dios, delante de nuestros padres, delante de lo que sea, ¿no? Saber que Él puede borrar nuestras rebeliones, que Él puede borrar y olvidar completamente esos pecados. Qué consuelo que es para nosotros saber que esto es así. Pero dice más este versículo que estábamos leyendo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y cuando hablamos de algo que está molido, porque acá no está hablando del siervo de Dios, el siervo sufriente, pero también del siervo como redentor, ¿no? Aquel que fue el que pagó un precio por nosotros, el que ocupó nuestro lugar, como vamos a terminar leyendo. Cuando hablamos de algo que es molido, pensamos en cómo, por ejemplo, se muele un grano, ¿no? Para hacer la harina, ¿no? Aquello que es desarmado, pisado varias veces.
Me acuerdo que cuando era chico, a veces ayudaba a mi papá con algunas cosas de la casa, y entre esas cosas me tocaba, por ejemplo, picar los cascotes, ¿no? Entonces yo agarraba un martillito, que me daba mi mamá, un martillito, y me ponía sobre una boquina, agarraba un pedacito de escombro y ¡pum!, me daba para hacer, por ejemplo, un contrapiso. Y en una de esas yo me daba en el dedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí me acordaba, ¿no? Fue lo primero cuando le vi esto, decía molido, ¡ay, qué dolor! Me acordaba del dedo completamente aplastado, ¿no? Todo morado, porque había sido golpeado, no se había molido por dentro. Y cuando hablamos de esto, molido por nuestros pecados, podemos pensar también en esas heridas internas, ¿no?, que tenemos muchas veces, ¿no? Porque se ponía morado el dedo pero no sangraba, eso era lo raro. Yo después tenía que pincharlo para que salga la sangre, porque si no me quedaba inflamado todo el tiempo. Pero esas heridas internas de las que también nos salva el Señor Jesucristo, ¿no?, a través de su muerte, de su sacrificio. Esas heridas internas que muchas veces nos impiden relacionarnos, incluso, no solamente con Dios, sino también incluso con las personas, porque son heridas que quedan dentro, que quizás pasaron en una lejana infancia, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de heridas, de este tipo de cosas, podemos pensar en abusos, ¿no? Que quizás es la forma más grave, ¿no? más dolorosa en la que una persona puede sufrir, pero también hay muchas otras cosas, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, no hay amor en la vida de un niño, eso se traduce en la adultez, ¿no?, como inseguridades, ¿no? Y también otro tipo de heridas internas que pueden quedar, ¿no? Carencias que se traducen en traumas, ¿no?, en frustraciones. Y todo esto cuando se forma, nosotros no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Y a la larga estas cosas van evolucionando y pueden llegar a darse un montón de casos, incluso llegar hasta temas graves, ¿no?, como depresión profunda, suicidio, intento de suicidio, adicciones, ¿no?, que son solamente reflejos de un alma que está molida, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice en este pasaje que fue molido por nuestros pecados. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es algo que tenemos que entender. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando murió en esa cruz, murió para curarnos, ¿sí?, para que no tengamos más que cargar con ese dolor por dentro que tenemos, que quizás arrastramos a veces desde niños, ¿no?, que nos impiden estar en paz con nosotros mismos y también con Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí?, para que nosotros ya no tengamos ese dolor de la rebelión, y se olvida, como leímos recién, de nuestra rebelión, primeramente contra Él, ¿sí?, porque la primera rebelión que tenemos es contra Dios, que se refleja después en rebelión de muchas otras formas. También fue molido por nuestros pecados, para que por su llaga seamos nosotros curados, ¿sí?, para que nosotros ya no tengamos que cargar con ese dolor que puede llegar a costarnos, incluso la pérdida de un matrimonio, ¿no?, porque no podemos nunca curar las heridas del pasado. Y por Él también entonces nosotros fuimos curados. Sigue diciendo este pasaje: todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Esto nos habla de la universalidad de la culpa, ¿no? Porque dice que todos nos descargamos como ovejas. Y en este punto, qué bueno que es saber que no solamente el pueblo de Israel esperaba al Mesías, sino también este pueblo de Samaria, ¿no?, que era un pueblo mixto, un pueblo despreciado por los judíos, y en el que nos podemos sentir también nosotros reflejados, porque después, cuando Pablo empieza su ministerio, comienza a predicar a los gentiles, y también les habla de esto, ¿no?, les habla de Cristo. Dice, por ejemplo, el versículo que tenemos acá a mis espaldas, que es Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿sí?, ahí debería decir también el Cristo, el ungido, el Mesías, murió por nosotros, ¿sí? Aquel que tenía el propósito divino de ser el redentor de la humanidad, murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, por definición. Entonces, no debemos sentirnos nosotros menos que nadie, ¿no?, a la hora de esta oportunidad de la que estamos hablando, de este evangelio que estamos predicando. Todos estamos en igualdad ante Dios. Todos tenemos la posibilidad, todos tenemos la puerta abierta
para poder aceptar la invitación que Dios nos hace, porque se la hace a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, como dijimos recién, todos nos descargamos como ovejas. Y todos nos descargamos como ovejas. Acá no hay alguien que pueda mirar a nadie por encima del hombro. Todos nos descargamos como ovejas. Todos nos apartamos de Dios. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sí? Dice acá, mas Jehová cargó en él el pecado también nada más de todos nosotros. ¿Sí? No de algunos, no de los judíos que tenían la promesa, no de los samaritanos que también conocían este evangelio, esta promesa del Redentor, no solamente de los ricos, no solamente de los que se esfuerzan para hacerlo, sino de todos nosotros. Sigue diciendo, leemos el versículo 7, ahí en Isaías 53, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y una vez más dice, y no abrió su boca. Y en este tiempo en el que parecería que ser reaccionario es una virtud, ¿no? En la que se pondera actitudes de soberbia, actitudes confrontativas, decir que alguien no abre su boca podría ser como tildarlo de tonto, ¿no? Porque hoy en día se está compartiendo, tal vez, incluso volviendo a lo que refería al principio, ¿no? Como por ejemplo los futbolistas argentinos se burlaban de otros, ¿no? O respondían mal ante cosas de otros, ante preguntas de otros, ante la cercanía de otros. Y hoy eso se pondera como si fuese algo bueno, ¿no? Y todos se ríen, hacen chistes, Pero el carácter del siervo de Dios dice que angustiado fue él y afligido y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sigue diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Una vez más acá vemos en estos versículos la mirada que puede hacer la humanidad de su sacrificio, ¿no? La mirada en la que lo ve a él como un desahuciado, no como alguien que su generación, ¿quién la contará? Como, ¿quién va a quedar después de él? ¿No? Se está muriendo en una cruz, está ahí muerto, ¿quién va a quedar por él? Porque fue cortado de la tierra, sigue diciendo el versículo 8 que estamos leyendo, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto es lo que decía Pilato, ¿no? Que muchas veces le dijo, no veo ningún mal en él. Así todos quieren que lo crucifiquemos, quieren matarlo, no quieren liberarlo. No, que muera ese pueblo judío, ¿no? Entonces, esta es la indignación, la mirada del hombre frente a esta realidad, de la humanidad, ¿no? De algunas personas de la humanidad. Una persona un Cristo, un Jesús, que se clavó en la cruz, murió, fue desahuciado y ni siquiera abrió su boca, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no hizo nada? Me recordaba, por ejemplo, cuando leía esto, a cómo lo confrontaban, ¿no? Los malhechores que estaban con él crucificados, diciendo así, tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros también, ¿no? Como diciendo, vos tenés el poder para hacerlo, bueno, hacelo, ¿no? Acá nos damos cuenta también de esto, de una cosa importantísima, que es que Jesús no fue un mártir, ¿no? Jesús entregó su vida por voluntad propia. Un mártir es aquel que no puede, que entrega su vida sí, pero porque no puede tampoco librarse de este destino, ¿no? Pero Jesucristo tenía el poder para librarse de esa cruz, para bajarse de esa cruz, para acabar con todos los que estaban acusándolo, pero no hizo eso, sino que él por amor permaneció en ese lugar. ¿Sí? Es una cosa que siempre decimos, que no lo sujetaron los clavos a ese lugar, sino que le sujetó el amor que tuvo por vos, que tuvo por mí. ¿Sí? Así que él no fue simplemente alguien derrotado, él fue alguien que entregó su vida. Y acá vemos en los siguientes versículos, con los que vamos a terminar también esta lectura, cómo ve Dios este sacrificio, ¿no? Y cómo lo podés ver también vos hoy para comprender que Jesucristo murió por vos. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Siempre está hablando de la muerte en la cruz del Calvario que sufrió el Señor Jesucristo.
y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien. Vamos a ir terminando con este mensaje. Definimos entonces lo que era el Mesías, ¿no? El ungido, aquel que era la promesa de Dios para la humanidad, aquel que iba a ser sacerdote supremo, profeta supremo y un rey supremo. También vimos que lo esperaban tanto judíos como aquellos que no lo eran, nos incluía a todos. Vimos que todos también nos descargamos como ovejas, somos pecadores, delante suyo estamos todos en igualdad de condiciones, pero que Él también murió por todos nosotros, ¿sí? Cuando aún éramos pecadores, como lo digamos recién, Cristo murió por nosotros. El enviado, el Mesías, murió por los pecadores. Y por último, quería señalar ahí una diferencia en Juan, porque yo les comentaba acerca de esta charla que tuvo el Señor con la mujer samaritana, ¿no? Con esta mujer de Samaria, de la que ni siquiera se nos da el nombre, pero sí vemos a través de todo lo que se lee en este capítulo completo que ella era una mujer con una vida desordenada, era una mujer que se ocultaba de los demás, ¿no? O sea, andaba a esa hora no porque le gustara el sol, sino porque no quería cruzarse con nadie que la esté acusando, ¿no? Era el mediodía, ¿sí? Pero también era una mujer que le creyó a Cristo. Y en esto podemos ver también en la situación de ella el contraste con una persona que se le acercó también a Cristo en el capítulo anterior, ¿no? En el capítulo 3 de Juan. No lo vamos a leer, sino solamente lo vamos a citar, ¿sí? Se narra el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? De que nos dice la palabra que era un principal entre el pueblo, ¿no? Un fariseo principal de la sinagoga, uno de los principales de ellos, uno de los hombres más importantes en cuanto a lo que tenía que ver con la ley, ¿no? Con la aplicación de ella, con el estudio de la palabra. Y él se le reveló de la misma forma, ¿no? A uno y a otro. Por eso decíamos que esta invitación es para todos. Y si hoy, en el lugar en el que estés, tanto en este lugar como en el lugar en el que pueda ver esta transmisión, sentís que estás quebrantado, ¿no? Que tuviste una vida en la que tenés dolor, en la que tenés cosas todavía para curar, heridas que todavía no sanaron, leímos que el Señor Jesucristo murió por ellas, ¿no? Para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros no tengamos que cargar más por ellas. Él cargó en él, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó su sangre y a través de esa sangre nos redimió. Si nos redimió de todas estas cosas. Cuando nosotros pensamos en el significado precioso que tiene la sangre de Jesucristo, en el significado que tiene la redención, ¿no? Que nos habla Hebreos, por ejemplo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede citando, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Levítico. Pensamos en lo maravilloso que es, ¿no? Y en lo importante que fue que la sangre de Jesucristo se derramara en favor nuestro. Y si tuviéramos tiempo, podríamos desarrollar aquellos lugares en los que el Señor Jesucristo derramó su sangre, ¿no? Y veríamos lo precioso que es la redención. Quizás algún día lo podamos también hacer. Pero el Señor Jesucristo derramó su sangre para que nosotros podamos ser redimidos, ¿sí? Para que aquel castigo eterno que debíamos tener por ser pecadores, por habernos descarriado voluntariamente, ya no tuviera efecto sobre nosotros, ¿sí? Para que podamos estar en paz con Él. Así que en esta mañana o en el momento en el que puedas ver esta transmisión, te invitamos a que puedas creer en el Señor Jesucristo como Mesías, ¿sí? Como el ungido de Dios, como aquel que Dios preparó como una promesa no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, ¿sí? Una promesa que tuvo su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, pero también en su resurrección, ¿sí? Porque Él no quedó atrapado en la cruz, no quedó encerrado en una tumba. Él, como bien dijo, resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra
del Padre. ¿Sí? A través de su sacrificio y de su resurrección, los que somos hijos de Dios podemos dar testimonio de que esperamos su venida. ¿Sí? Le esperamos con alegría, con esperanza, con gozo. ¿Sí? Porque Él va a venir a buscar a su pueblo. ¿Sí? Así que para poder también esperar su venida con esta esperanza, te invitamos a que aceptes al Señor Jesucristo como Salvador personal, ¿sí? Como Salvador de tu alma. Puedes reconocer, arrepentirte de tus pecados, darte cuenta que sos tan responsable como cada uno de nosotros, como todos nosotros, de tu pecado delante de Dios, y que a través de eso aceptes que el Señor Jesucristo murió en la cruz por vos, que derramó su sangre por vos, como lo hizo por mí, como lo hizo por mis hermanos, y que a través de eso nos reconcilió con el Padre. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor. Me hizo acordar, Fernando, una experiencia que vivimos en Italia hace unos años atrás, predicando en una plaza, porque el retiro de jóvenes de una semana, pero la mitad de la semana, el miércoles, se sale a testificar. Y estamos testificando en la plaza, los jóvenes cantan, se predica el Evangelio. Y de repente los jóvenes vinieron y dicen: Guillermo, vení. Acá hay una pareja que habla español como vos. Y era una pareja de judíos. Él tocaba la guitarra y ella tocaba esa flauta larga, ¿no? Le digo: ¿así que ustedes hablan español? Sí. Digo: pero yo soy argentino. Y sí, estuvimos en Argentina, pero ahora vivimos en Bosnia. Y digo: ¿y qué hacen acá en Florencia? Bueno, ahí dice un congreso judío. Y entonces ellos, mientras yo estaba en el congreso, que se haría a la tarde o a la noche, ellos estaban tocando y vendían un CD. Le digo: así que ustedes son judíos. ¿Puedo hacerles una pregunta? Me hizo acordar Fernando. Digo: sí, cómo no, dice. ¿El Mesías volverá? Entonces me dice, él me responde, dice: bueno, si tenemos suerte va a volver. Le digo: no es cuestión de suerte. Ustedes tienen que leer la palabra de Dios. Yo sé que ustedes no creen en el Nuevo Testamento, pero lean en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Dice que cuando el Señor venga y ustedes, el pueblo judío, lo vean, y Él levante sus manos en señal de autoridad total, ustedes van a ver acá en sus manos unas marcas. Y ella se puso a llorar, la señora que tocaba, y él también bajó su cabeza. Y digo: y ahí dice Zacarías que ustedes le van a preguntar, el pueblo de Dios le va a preguntar: ¿quién, como tú que brillas más que el sol, quién te hizo esas marcas? ¿Cómo puede ser que tú con tanta autoridad venga y tengas unas marcas aquí en tus manos? Digo: ¿saben qué les va a contestar? Estas marcas me las hicieron ustedes cuando yo vine como el Mesías, el enviado de Dios, y morí en una cruz por todos ustedes. Le digo: lean la Escritura. Jesús era el Mesías es el Mesías de Dios, y ustedes tienen la oportunidad ahora de creer en Él. Y te lo digo a ti, si hay alguien aquí sin Cristo, que puedes creer en Él, y también a los que nos están mirando por la web. Vamos a poner esta palabra de Dios en las manos del Señor para que Él la aplique a cada corazón. Roberto Santillán, ¿puedes venir y orar? Y con esto terminamos. Que el Señor les bendiga. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más llegamos a tu presencia y te damos gracias, Señor, porque un día tú viniste. Tú viniste a rescatarnos cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en ti. Señor, tú nos diste libertad, como hemos cantado,
como hemos hecho memoria, Señor. Tú has roto, Señor, ese pecado que teníamos encima y lo llevaste tú en la cruz del madero. Y a veces no podemos comprender por qué lo has hecho, Señor. Pero cuando leemos tu palabra, nos damos cuenta que tú nos amas. Nos amaste. Nos ama y nos amará por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador. Y quieres salvar a aquellas almas que tal vez están sin Cristo y sin esperanza. Señor, depositamos todo en tus manos para que crean realmente en el Señor Jesucristo como el único Salvador. Sin Él, Señor, no tendríamos salvación. Sin Él nadie podría salvarse. Iríamos todos al infierno, donde sufriríamos eternamente. Pero, Señor, tú viniste a este mundo, teniéndolo todo, a morir por mí y por cada uno de nosotros. Señor, gracias por el mensaje de este día. Gracias porque hemos podido alabarte. Gracias porque hemos podido hacer memoria de ti. Gracias porque has preparado a Fernando. Te pedimos que lo unjas de lo alto. Y que él realmente pueda sentir tu presencia en su vida, como así también en su familia. Padre amado, ahora nos vamos a retirar de este lugar. Las puertas se cerrarán. Y si tú no vienes antes, Señor, nos veremos aquí nuevamente, dentro de muy poquito tiempo. Pero, Señor, si tú vienes, en el acto estaremos contigo, allí en los cielos. Porque tú nos mandarás tu voz y nosotros la escucharemos. Y hay muchas personas que no escucharán tu voz. Por eso te pedimos, Señor, por aquellas almas que están en Cristo. Hoy es el día de salvación. Ahora, en este momento, sabemos que no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer que somos pecadores. Todo lo depositamos en tus manos. Acompáñanos, Señor, con tu paz y con tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.